La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología patrocina Campus, panel de expertos, en Uniradio Jaén, Ciencia al Día. Saludos, buenas tardes, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén. Comienza a esta hora Campus, panel de expertos y expertas, el espacio de divulgación científica en la emisora de la Universidad de Jaén. Hoy, además, rodeados de artistas, de partituras, de melodías y, sobre todo, de mucha armonía. Nuestro grupo de investigación invitado, música y estudios culturales, es desde luego refrenda de todo lo que se hace en la Universidad de Jaén dentro de este ámbito. Contaremos con la presencia de dos de sus miembros, en concreto la responsable del citado grupo, Virginia Sánchez López, y también estaremos acompañados en las ondas aquí en el 103.9 dial FM de Uniradio Jaén por Javier Marín López, que es miembro integrante del citado grupo. Con ellos vamos a hablar sobre significados construidos por la música y también sobre prácticas asociadas a ella. Campus, panel de expertos en Uniradio Jaén, embajadores de la ciencia al día. Música y estudios culturales, ese es el grupo de investigación invitado hoy, Campus, panel de expertos y expertas aquí en el 103.9 dial FM, en la emisora universitaria, en Uniradio Jaén. Contamos, lo decíamos al principio de nuestro espacio, con dos expertos de reconocidísima valía dentro de este campo. En concreto, Virginia Sánchez López, que es responsable del grupo de investigación en cuestión, y también con Javier Marín López. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. Virginia, Javier, buenas tardes a ambos y sobre todo agradecimiento por aceptar de tan buen agrado la invitación de Uniradio Jaén. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y nada, un placer compartir estos minutos con vosotros. Y un saludo a los oyentes, que yo prefiero decir escuchantes, porque es un nivel más profundo de audición. Gracias. Javier, saludos. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer saludarte y saludaros y bueno, encantado igualmente de compartir este espacio. Bueno, pues como pregunta de apertura, ¿verdad? Lanzadera, casi solemos hacer una revisión de lo que ha sido pues la andadura del grupo de investigación invitado. En este caso, ¿quiénes formáis parte de la estructura de este grupo? Y no sé si hay cabida para profesorado no universitario. Bueno, sí, el Grupo Música y Estudios Culturales es un grupo relativamente reciente. Se constituyó en enero del 2013 por profesorado de las áreas de didáctica de la expresión musical y música de la Universidad de Jaén, que con anterioridad habíamos formado parte de un grupo de investigación mucho más amplio e interdisciplinar, el JUN 653, que dirigía a la doctora María Luisa Zagalaz. Este grupo estaba integrado por compañeros especializados en actividad física, bellas artes, música y sobre todo centrados en la educación. Los que estábamos más vinculados a la investigación musicológica, pues decidimos concentrarnos en nuestro campo de investigación y formar un grupo específico. La primera responsable fue la doctora Mercedes Castillo, que junto a Coral Morales, Javier Marín y una servidora, pues iniciamos nuestra andadura, ¿no?
Desde entonces, bueno, pues lógicamente ha habido algunos cambios leves, pero bueno, sí ha habido bajas por movilidad de compañeras a otras universidades andaluzas y algunas altas muy interesantes. Pero bueno, en esencia la política y los intereses son los mismos. Yo soy responsable del grupo desde el año 2016 y actualmente pues lo integramos 11 investigadores, todos doctores en música, aunque no es un requisito indispensable, pero bueno, muy recomendable, ¿no? Más de la mitad somos profesores de universidad y estamos vinculados pues, a la Universidad de Jaén, Granada y Córdoba. Bueno, a esta última pertenece el profesor Albano García. De la UGR, pues contamos, por ejemplo, con Ascensión Mazuela y Diego García Peinazo, y de la Universidad de Jaén, pues con Isabel Ayala, Javier Marín y yo misma, ¿no? El resto sí que es verdad que pertenece pues, a otras instituciones, principalmente conservatorios de música andaluces, que es el caso, por ejemplo, de Andrés Ceagalán, que es organista y profesor del Conservatorio Superior de Sevilla, Manuel Calahorro, que el pasado año estuvo en el Conservatorio de Córdoba, el Conservatorio Superior, y el caso de Francisco Parralejo, que está vinculado al Conservatorio Profesional de Jerez de la Frontera. Y también hay compañeros vinculados a institutos, centros de secundaria, como es el caso de Juan Ruiz Jiménez, que es catedrático de música en el Instituto Generalife de Granada, al que quiero felicitar, aprovechando la oportunidad que me dan la onda, por su inminente investidura como académico de número en la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Bueno, qué barbaridad, información precisa, al detalle. Virginia, muchísimas gracias. Pertinente, más que pertinente, preguntar a nuestro otro invitado, ¿verdad?, a Javier Marín López, acerca de esas actividades que se han desarrollado dentro del seno de este grupo de investigación referidas a foros de expertos o también congresos en los que hayáis participado, ya digo, a lo largo de estos años, a lo largo de la andadura del grupo. Sí, debido en parte a la pluralidad de perfiles de los miembros del grupo, la verdad es que hemos tenido presencia en foros de muy distinta naturaleza. Yo quisiera mencionar uno que me parece particularmente relevante y es el que tuvo lugar en febrero del año 2018 en la Universidad Internacional de Andalucía, porque no era un congreso universitario al uso, sino que era el Foro por la Cultura en la provincia de Jaén. Es una iniciativa que aglutinó básicamente a todos los que están trabajando en el sector de la cultura en la provincia de Jaén. Por supuesto, había muchos miembros de universidades, pero también había miembros pertenecientes a asociaciones, personal que trabaja en cultura desde los ayuntamientos, digamos, un perfil muy variado y que aterrizaba nuestras disquisiciones académicas en el puro y duro mundo de la producción musical y de la cultura, pues en todas sus facetas. Fue muy interesante ese foro porque, en primer lugar, se incardinaba dentro del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, es decir, digamos, tenía un respaldo de la administración provincial y, sobre todo, aspiraba tenía varios objetivos. Uno de ellos era crear un mapa provincial de eventos culturales, es decir, realmente qué se hace en la provincia de Jaén en términos de cultura, tender redes y coordinar acciones, ¿verdad?, intentando generar una suerte de calendario anual de cultura en la provincia. Y otra iniciativa relacionada con la optimización de los espacios escénicos, por ejemplo, el ordenamiento y la clarificación de las subvenciones, que este también es un capítulo muy interesante porque a veces, hay solapamientos en cuanto a algunas subvenciones, no se sabe si son del ayuntamiento, si son a través de los centros comarcales, si son de la Diputación Provincial, si son de carácter autonómico, es decir, hay toda una maraña legal, digamos, que es interesante clarificar. Y quizás es un ejemplo interesante de cómo la universidad puede salir del debate estrictamente académico-científico y vincularse a la sociedad. En ese foro hubo una sesión dedicada a música, un panel de expertos como el que ahora estamos realizando, dedicado a música, que llevaba por título La música como herramienta de transformación social.
ahí en nada, ¿verdad? Un título realmente ambicioso en el cual, pues bueno, se dieron cabida a distintas personas procedentes de ámbitos muy distintos, pero sobre todo en conexión con la realidad de la cultura y, por supuesto, la música como parte integrante y fundamental de la misma. Y luego, por mencionar un evento que está en proceso, quisiera mencionar el Congreso de la Sociedad Nacional de Musicología, que estaba previsto para el próximo mes de noviembre, de nuevo en la Universidad Internacional de Andalucía, pero que por las razones que todos podemos imaginarnos se ha pospuesto un año completo hasta noviembre del año 21. Y es importante porque es la segunda vez que la Sociedad Española viene a Andalucía en su congreso cuatrienal. Es un congreso de gran formato, más de 300 especialistas, y es sin duda pues el evento de referencia en cuanto a congresos de musicología en español. La Sociedad Española de Musicología es bastante amplia, tiene 800 miembros y es una de las sociedades más amplias, de hecho, de musicología en Europa, y es pues todo un lujo y también una enorme responsabilidad asumir la coordinación de un evento científico pues de estas características. Eso será para noviembre del 21 si todo va como esperamos. Bueno, actividad, dinamismo pleno que supongo habrá generado y engendrado diversas publicaciones. ¿Cuáles destacaríais? Bueno, perdona, Julio, yo quisiera también destacar una de las más recientes, ¿no?, de esas reuniones científicas, como fue el Congreso de Bandas, que se hizo en enero de este año en nuestra Universidad de Jaén, ¿no? Lo dirigimos Isabel Ayala y yo. Y bueno, la verdad que fue todo un éxito porque no contábamos con tan alta participación, hubo casi 50 intervenciones. Además, contamos con 2 ponentes invitados de alto prestigio, David Whitwell, de la Universidad Estatal de California, que es uno de los referentes en los estudios sobre bandas de música en los Estados Unidos, y también la profesora Mariana Gore, que es titular de la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que este congreso ha sido un punto de inflexión en los estudios bandísticos a nivel nacional e internacional, pues porque ha integrado diferentes perspectivas y también nuevas temáticas como la circulación de los músicos, el establecimiento de redes, la microhistoria, procesos de recepción musical, etcétera. El concierto de recuperación que hubo dentro del Congreso pues fue ciertamente una de las actividades que más nos ilusionaba a las dos y estuvo a cargo de la Banda Municipal de Música de Jaén, dirigida por Juani Martínez de la O, a quien siempre estaremos agradecidas pues, por haberse prestado a este ilusionante proyecto y aceptó de muy buen grado, ¿no? Y hubo pues música recuperada de compositores, importantes compositores de banda, que estas obras permanecían dormidas, pues, por ejemplo, por citar algunos casos, Manuel López Farfán o Eduardo López Guarranz, Ramón Ramos, Jesús Bonilla Chavarría, entre otros. La verdad que fue un broche fabuloso. Pues hablemos de partituras escritas, ¿verdad?, publicadas como metáfora, esas publicaciones de las que os sentís orgullosos dentro del seno del grupo de investigación. ¿Te refieres pues, a partitura y música inédita, ¿no?, que puede dar? Libros, monografías. Sí. Bueno, y las investigaciones, bueno, sí, han sido muchas y variadas, la verdad, a lo largo de estos años, porque es un grupo muy, muy prolífico, ¿no? Algunas son incluso el resultado pues, de premios de investigación musical que han sido otorgados previamente a sus autores, como es el caso de las 2 monografías publicadas por Diego García Peinazo y Francisco Parralejo, que obtuvieron el Premio Nacional de Musicología de la Sociedad Española de Musicología. El primero de ellos lo recibió en 2016 por su trabajo sobre el rock andaluz, que es un trabajo muy novedoso que analiza el rock andaluz como una manifestación que está a caballo entre el canon del rock anglosajón y lo andaluz popular. Al año siguiente, Francisco Parralejo recibió el mismo premio por el trabajo titulado El músico como intelectual, Adolfo Salazar, y la creación del discurso
de la vanguardia musical española. Él abarcaba entre 1914 y 1936. La verdad que un estudio dedicado a este influyente crítico musical y que se exilió en México. Y ambos trabajos, tanto el de Diego García como el de Francisco Parralejo, pues se publicaron como monografía y han circulado ampliamente. Y bueno, también puedo mencionar, en el 2013 pues se publicó una monografía sobre música, prensa y sociedad, escrita por mí, porque también previamente había recibido el premio Cronista Cazabá del Instituto de Estudios Jiennenses. Fue un trabajo pues, basado en las fuentes de prensa periódica, no especialista, porque en Jaén no hubo prensa especializada en música. Y bueno, a partir de esas fuentes hemerográficas, pues intento reconstruir la historia de la música en la provincia de Jaén a lo largo de todo el siglo XIX. Hubo interesantes hallazgos, pues, en un montón de espacios y lugares diferentes, ¿no? Como iglesias, casinos, cafés cantantes, incluso casas particulares, y es un trabajo del que estoy muy, muy satisfecha también. Y Javier igual quiere compartir también algunas de las publicaciones colectivas, sí, del grupo. Sí, pues justamente como complemento a lo que indicaba Virginia, que sobre todo comentaba monografías, ¿verdad? Ese género literario tan denostado por las agencias de evaluación, pero que, en mi opinión, es lo que constituye la aportación central de lo que son las humanidades. Por supuesto que los artículos son importantes, hay artículos que son de referencia imprescindibles, pero yo creo que la arquitectura mental e intelectual que supone pensar en términos de libro es muy distinto a lo que supone pensar en términos de artículo o de capítulo de libro, ¿no? Por eso, también desde el grupo reivindicamos ese componente humanista en la producción de la investigación y sobre todo el papel central que tienen que seguir ocupando los libros, porque, repito, permiten establecer líneas de pensamiento que no permite hacerlo trabajos de más corta extensión como los artículos. Lógicamente, vivimos en el mundo en el que vivimos, hay que publicar artículos también y capítulos de libros, y en ese sentido, como complemento, decía, a lo que ha comentado Virginia, yo quisiera mencionar una monografía colectiva que fue coordinada por profesoras del grupo y que se publicó por Brepols, que es una editorial belga bastante conocida, un catálogo de publicaciones impresionante, con la virtud además de que se presentó en inglés bajo el estimulante título de Hearing the City in Early Modern Europe, escuchando la ciudad en la Europa de la Edad Moderna, y que se articulaba como estudios de caso sobre las relaciones entre la música y el espacio urbano en la Edad Moderna en distintas ciudades de Europa. O sea, había contribuciones centradas a estudios de caso pues en Nápoles, en Roma, en Zúrich, en Múnich, en París, y ahí aparecían también contribuciones españolas y en concreto una dedicada al caso emblemático de Úbeda en el siglo XVI, esa famosa ciudad de perfil ducal, ¿verdad? Porque tiene su modelo en Florencia, digamos, en las grandes cortes italianas, pero que sin embargo que nunca tuvo duque, pero sí que tuvo a un hidalgo como Francisco de los Cobos, que en realidad tenía mucho más poder que muchos de los nobles de su época, ¿no? Entonces, a través de esa perspectiva de la musicología urbana, pretendemos, y esta monografía creo que lo consigue sobradamente, aportar nuevas interpretaciones de cómo lo sonoro contribuye a definir lo urbano, es decir, relaciones entre el sonido desde esta perspectiva urbana. Es una de muchas posibles y de muchos posibles enfoques, ¿no? Pero bueno, es interesante también fenómenos como el proceso de transformación del paisaje sonoro, cómo ha cambiado el perfil acústico de nuestras ciudades, cómo la tecnología, la electrificación, los sistemas de transporte han hecho que justamente el paisaje sonoro pues cambie a lo largo del tiempo, y a diferencia de otro tipo de transformaciones urbanas que pueden rastrearse a través de planos históricos, por ejemplo, el estudio de los cambios del paisaje sonoro es mucho más difícil de investigar, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que algunas de estas cuestiones son las que aborda la musicología urbana y que aparece pues muy bien representada en este libro de Hearing the City.
Cuestiones, conceptos sobre los que cuando expertos como los que nos acompañan hoy aquí en Panel de Expertos en la radio de la Universidad de Jaén nos hacen pensar, repensar y además disfrutar, porque por lo general son realidades entre líneas, realidades a veces abstractas, pero que cuando son explicadas por talentosos investigadores como los que pasan por estos micrófonos, pues de alguna forma cobran, se plasman de forma, como digo, más que material. Virginia aludía antes a una referencia que me ha gustado muchísimo, obras dormidas. Citaba, ¿verdad?, ejemplos como Ramón Ramos o como Jesús Bonilla. ¿Qué peso tienen las disquisiciones sobre música inédita en vuestra labor investigadora? Nos interesa muchísimo promover el descubrimiento de estas obras musicales que, pese a ser obras singulares y de relevancia para el patrimonio musical, por diversos motivos pues han permanecido silenciadas y confinadas, ¿no?, con esta palabra que está tan de moda, durante décadas, incluso siglos, en archivos de instituciones, incluso casas particulares, ¿no? Precisamente, pues, dar sonido a ese repertorio y transferir a la sociedad ese conocimiento, pues, es uno de los objetivos del grupo. Y una de las formas más evidentes de transferencia de conocimiento, pues, son los conciertos, ¿no? Si hablamos de música inédita, pues tenemos que hablar de conciertos, de obras de estreno en tiempos modernos. Pero es que el concierto es solo la parte más visible de esa investigación musicológica, es la punta del iceberg, ¿no? Dijéramos, es la culminación de todo un proceso de investigación que implica una labor ingente de transcripción, edición, análisis, difusión y no digamos de archivo, ¿no? Javier puede dar fe de ello muy bien, ¿no?, en este tema. Sí, bueno, llevamos en efecto varios años impulsando estrenos de música inédita y hay que decir que la mayor parte de las acciones de los miembros del grupo se han vehiculado a través del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que de hecho es organizado desde el propio grupo de investigación y es un evento que este año celebrará su edición número 24. Pese a todo, esperamos celebrarla de manera presencial con las restricciones y con las condiciones pues, que en ese momento estén vigentes y que lógicamente, pues, yo creo que el principal reto que tenemos ahora es volver al directo. Todo el streaming y todo eso está fenomenal, pero en mi opinión nada sustituye a la experiencia y a la magia que supone asistir a un directo y estar físicamente compartiendo el espacio con un músico, ¿no? Digamos que todo el abanico y la playa de sensaciones, de experiencias íntimas y de pensamientos que afloran en ese contexto no es compatible con, digamos, con todo el fenómeno de la música digital, que ha venido, por otro lado, a aportar mucho y bueno a la difusión de la música, ¿verdad? Pero creo que son vías complementarias y en absoluto excluyentes. Decía a propósito del Festival de Música Antigua que justamente una de sus señas de identidad es la recuperación del patrimonio musical y ello se ha vehiculado pues, en estas 2 décadas a lo largo de una lista bastante amplia de programas de recuperación que están consignados en la propia página web del festival y yo únicamente mencionaré 2 que me parecen representativos y que además están espaciados en el tiempo para que también se vea un poco el histórico de actividades de grupo en este sentido. Uno de ellos es un programa de recuperación que se hizo el año pasado que se dedicó a un compositor napolitano que trabajó en Italia, que luego vino a España, trabajó en Andalucía, en Cádiz y en Ceuta, y que posteriormente pasó a México. O sea, es, digamos, representativo de esa trayectoria global que desarrollaron muchos músicos del siglo XVIII, estos músicos viajeros, y casi toda su obra se encuentra en la Catedral de México. Es un compositor formado en los conservatorios de Nápoles, es un tipo de alto perfil para lo que era la música de su época y que dejó un legado muy interesante conservado en la Catedral de México. Pues bien, uno de los conciertos del festival del año pasado se dedicó a presentar una selección de obras de Jerusalén compuestas para la Catedral de México. Es una música totalmente teatral, aunque su advocación es religiosa. Claro, Jerusalén estaba formado en el ámbito de los teatros de Nápoles. Él mismo era músico de teatro, sin embargo, encontró empleo en una institución eclesiástica, con lo cual
y componía para la Iglesia. Su música, por lo tanto, refleja muy bien estas tensiones entre un espíritu musical teatral, pero al servicio de una advocación y de una emoción religiosa. Este sería un ejemplo, digamos, de compositor internacional, pero luego también hemos prestado atención a realidades más cercanas. Y en ese sentido se han realizado también programas de recuperación con música conservada, por ejemplo, en la Catedral de Baeza o en la Catedral de Jaén. Recordemos el peso de las instituciones eclesiásticas en la historia de la música española en esta época. Y bueno, pues ahí ha habido también diversas propuestas interesantes. Algunas de ellas se han llevado al disco, como por ejemplo el programa de recuperación que se dedicó a Juan Manuel de la Puente, fue un maestro de capilla contemporáneo de Jerusalén, del que antes hablábamos, pero activo en la Catedral de Jaén y, bueno, un compositor también de perfiles singulares y de una altísima calidad. Realmente es impresionante cómo este tipo de repertorio, que no es repertorio estándar, no es repertorio corriente, sino a veces buceando y seleccionando bien uno encuentra obras realmente inspiradas que podrían figurar perfectamente en esos manuales de historia de la música, pero que justamente es necesario, utilizando una expresión que no me gusta mucho, pero que se va a entender bien, poner en valor, ¿verdad? Ponerlas en atriles y que sean conocidas y difundidas. Por lo tanto, la labor de recuperación yo creo que va en un doble sentido. Por un lado, conciertos, es decir, actividad en directo, y por otro lado, grabaciones, ya sea en CD o en formato audiovisual, porque eso permite fijar la recuperación y que pueda ya ser difundida internacionalmente. Nuestros invitados hoy aquí en Campus, panel de expertos y expertas en el 103.9 dial FM en la radio de la Universidad de Jaén, son Virginia Sánchez López y Javier Marín López, ambos miembros del Grupo de Investigación Música y Estudios Culturales. Bien, hemos hecho una introducción bastante amplia a diferentes conceptos, a cómo, bueno, pues el estudio de la música se enriquece a través de la lente de los estudios culturales, y ahora nos vamos a centrar, en compañía de nuestros invitados, de nuestros expertos, en las líneas de investigación de este grupo, ¿verdad? Virginia, Javier, ¿cómo os aproximáis a esa simbiosis tan angular, tan epicéntrica entre música y cultura urbana? Hace muy poco tiempo hemos estrenado una web del grupo de investigación en formato Wix, y ahí aparecen todas estas líneas de investigación y los servicios que ofrecemos. Cualquier interesado puede acceder a la página, se llama grupomusec.wixsite.com, y bueno, ahí se resumen muy bien, ¿no? Bueno, trataré de sintetizarla al máximo para no cansar mucho. Bueno, nuestras líneas de investigación giran en torno a distintos ámbitos. El primero, la música y la cultura urbana, pues se ha hablado ya aquí, pues investigando lo sonoro en relación con ese espacio urbano, ¿no? La música en la definición del espacio, en la construcción de comunidades acústicas por medio del sonido, el tema de la cartografía sonora, ahora muy de moda. Otra línea no podía faltar, y ya también se ha comentado algo en parte, ¿no? Es la recuperación, el estudio y la divulgación del patrimonio musical, entendido en un sentido pues no excluyente, ¿no? Porque son músicas históricas, pero también músicas folclórico-tradicionales y populares urbanas. Rechazamos aquí, por ejemplo, el paradigma elitista, ¿no? De la cultura, porque nos interesan todas las prácticas musicales, desde las que cultivan las élites artístico-culturales hasta las del pueblo, ¿no? Más llano, y tanto orales como escritas. Otra línea de investigación muy interesante, y en parte también se está comentando, y si queréis podemos ahondar luego un poquito más, son los intercambios y redes musicales entre la península ibérica y Hispanoamérica, ¿no? Abarcando una amplia cronología desde el siglo XV hasta la actualidad. También otra línea es musicología aplicada a la programación y a la gestión musical, ¿no? Todo el tema de los eventos musicales. No podía faltar, como profesora y otros compañeros que también lo son, de didáctica de la música, una línea centrada en la educación musical y su transdisciplinariedad.
Y por último, y no menos importante, la música, la tecnología y las humanidades digitales, que también es un tema muy apasionante y si queréis podemos abarcar también luego. Bueno, no tocamos todas las líneas como es natural, pero algunos miembros hacen más énfasis en una u otra, pero lo que cuenta la verdad es el conjunto del equipo, ¿no? Bueno, pues supongo que tendremos tiempo de ir repasando todas estas líneas de investigación. De hecho, vamos a insistir en ese papel, ¿verdad?, de la música inédita en vuestros estudios. Ya habéis comentado algunas cosas, pero para ser más precisos, ¿cuáles son las claves de la recuperación del estudio y sobre todo, de la divulgación del patrimonio musical? Bueno, yo creo que las claves derivan en gran medida de cuál es la situación de partida. Es decir, tenemos una situación de partida sin ningún ánimo de ser catastrofista, sino sencillamente objetivo, en la cual hay una ausencia estructural de la música española en general dentro de las narrativas historiográficas tradicionales. Por ejemplo, si consultamos historias generales de la música, si consultamos los grandes manuales de referencia, los que se utilizan en universidades de Estados Unidos o de Europa, o si consultamos grandes diccionarios enciclopédicos, nos damos cuenta de que la presencia española es muy limitada, o en algunos casos prácticamente nula, dependiendo de las tradiciones. Entonces es evidente que hay que revertir esta situación y ello pasa por digamos, una estrategia coordinada con distintas acciones. Una de ellas, la primera, es la profundización, la investigación de ese legado, es decir, realizar un trabajo de base, un trabajo de campo con la máxima seriedad científica para aproximarnos a su estudio sistemático. Luego, fundamentalmente, difundir esos trabajos en foros internacionales. Y esto es muy importante porque supone hacerlo entre colegas europeos o del resto del mundo y, por lo general, hacerlo en idiomas que no son el español. Aunque el español es una de las lenguas mayoritarias del mundo, sin embargo, no es la lengua del imperio. Con lo cual, en el siglo XVI-XVII sí era la lengua del imperio, pero ahora no, ahora es el inglés. Entonces, muy importante insertar nuestra actividad en este tipo de redes internacionales para que sea conocida. Y luego otro apartado fundamental es la divulgación de ese patrimonio entre el público en general. Por ejemplo, todo el mundo sabe quién es Velázquez, que era el pintor de cámara de Felipe IV. Todo el mundo sabe quién es Calderón, que era el dramaturgo de Felipe IV. Pero nadie sabe, por ejemplo, quién es Juan Hidalgo, que era el equivalente de los dos anteriores en el ámbito de la música. Es decir, hay una disfunción en cuanto al conocimiento de nuestra propia historia musical, que yo creo que es uno de los grandes tesoros que tenemos como cultura y como nación. Esto es un fenómeno de raíces complejas y profundas y extendido en el tiempo y que tiene que ver fundamentalmente pues, con la consideración poco seria que hasta el día de hoy sigue gozando la música en determinados círculos, que has visto pues, bueno, como un pasatiempo más o menos accesible y en la escuela, pues hasta tiempos muy recientes, como una materia que distrae o a lo sumo que adorna, ¿verdad? En esa consideración casi decimonónica, pero aún vigente en determinadas mentalidades de materias de adorno, ¿verdad? Donde la música no formaba parte del currículum oficial. Entonces, bueno, digamos que con todos estos elementos creo que es imprescindible ofrecer una visión renovada de la música española basada en un conocimiento de las fuentes, a partir de las propias fuentes, con trabajo de campo y, por supuesto, defender sin ningún afán chauvinista lo que ha representado la música en España pues, como cultura y como nación. Y luego también una visión donde no haya exclusiones geográficas y que integre, por un lado, músicos extranjeros que han estado en nuestro país, ¿verdad? O sea, digamos, el concepto de música española no es un concepto geográfico, sino que es una cuestión conceptual en la que entrarían músicos extranjeros que han desarrollado su actividad en nuestro país, por ejemplo, Luigi Boccherini, compositor admirado por Mozart y por tantos otros, es un compositor italiano, pero que pasó toda su vida en España, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, es un compositor español o al menos hispanizado. Y a la inversa, o como complemento, aproximarnos a compositores, a músicos españoles que han desarrollado su actividad fuera de nuestras fronteras geográficas, o sea, fuera de lo que actualmente es España. Pensemos, por ejemplo, todo lo que suponían los virreinatos hispanoamericanos durante los siglos XVI, XVII y XVIII, donde había muchísimos compositores nacidos en la península, pero que desarrollaron su actividad en el Nuevo Mundo. Entonces, creo que debemos aspirar a una suerte de historia
internacional de la música española, una historia sin fronteras, muy en consonancia, por otro lado, con los paradigmas de la historia global, que ahora está tan de moda y para la cual las tecnologías también pues, nos son de tanta ayuda, ¿no? Tener esa visión, digamos, como macroscópica. En fin, yo creo que básicamente por ahí irían un poco los tiros, ¿no? En definitiva, una aproximación desprejuiciada a nuestra propia historia de la música, que tiene las virtudes y los defectos que otras tradiciones. Es decir, tampoco toda la música austríaca es Mozart. O sea, Mozart es un hito o es un icono dentro de esa tradición. Y hay músicos austríacos menores también, ¿verdad? O de un perfil mucho más bajo. Eso pasa en todas las tradiciones musicales, pero claro, hay que discernir mediante un estudio sistemático, digamos, quiénes son las figuras relevantes, y esas son las que tenemos que impulsar y ponerlas en candelero. Virginia, Javier hablaba de historia internacional, de historia sin fronteras de la música, y en ese sentido tú antes te referías a esos intercambios, a esas redes musicales entre la península ibérica e Hispanoamérica. ¿Cómo fomentáis este sistema de trabajo? Bueno, aquí le cedo la palabra a Javier, que ha trabajado muchísimo más que yo el tema. Aunque si me permitís, en relación al patrimonio, me gustaría dar un dato, ¿no? Hace poco nuestro grupo de investigación ha entrado dentro del proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio, en el que están todas las universidades andaluzas y lo coordina la Universidad de Jaén precisamente. Me parece una iniciativa muy interesante, en la que la música pues no puede faltar junto a otras manifestaciones artísticas como pueden ser la arquitectura, la escultura, la pintura, o la literatura, ¿no? Y esto no quería que se me olvidara, ¿no? Constancia queda. Javier, por lo tanto. Sí, bueno, yo creo que esos intercambios se fomentan fundamentalmente a dos niveles. Por un lado, con nuestra propia actividad científica inserta, como antes decía, en redes de investigación entre Andalucía, España y América. Es decir, casi siempre que organizamos algún congreso, algún tipo de actividad, algún evento, siempre tratamos de que haya una dimensión americana, o al menos en el Call for Papers o en las convocatorias, siempre hay algunos ítems relativos a la cuestión americana o a la cuestión de los intercambios transatlánticos, ¿no? Eso me parece que es relevante. Y luego, pues con nuestra propia actividad investigadora, ¿verdad? Centrándonos en el estudio específicos de esos intercambios transatlánticos. No hay que recordar aquí pues, la destacada presencia de músicos peninsulares que antes comentaba y de músicos particularmente andaluces en todo lo que es el proceso de colonización del Nuevo Mundo a partir de finales del XV, la presencia fundamental que tuvieron instituciones como la Catedral de Sevilla, la Real Capilla de Madrid, que fueron modelos litúrgicos, ceremoniales y también musicales para las instituciones que se estaban implantando en otras partes del mundo. La grandísima circulación que hubo de repertorios musicales, un trasiego constante de partituras, de instrumentos musicales, desde guitarra hasta, por ejemplo, grandes órganos de tribuna. Es decir, que se construían en Madrid, se desmontaban, se metían en un barco y se volvían a montar en la institución de destino. O sea, realmente estamos ante una historia fascinante de interacciones planetarias, que ahí sí es verdad que con orgullo podemos decir que es cuando nuestro país, España, aparece situado en el centro del mundo, en la cultura musical del momento. Digamos que es una oportunidad de oro para visibilizar toda esa tradición. Y luego también en el mundo de estos intercambios transatlánticos hablamos de un modelo que es bidireccional. También encontramos aspectos que la cultura musical española incorpora de otras latitudes, y en ese sentido mencionaré como un caso emblemático muy particular que también se relaciona con nuestro territorio, el caso de Pablo de Olavide y Jáuregui, el famoso intelectual y político sevillano, que fue intendente de las Nuevas Poblaciones en el año 1767, cuando se creó esa nueva demarcación por parte de la corona. Y un aspecto poco conocido es que este peruano ilustrado era un melómano empedernido, había pasado parte de su vida en París, participando de los salones y de todas las veladas musicales que tenían lugar en la capital francesa, y que, lógicamente, ese modelo de velada musical lo reprodujo allá donde tuvo palacio, o sea, en la época de Sevilla,
Costa todas esas veladas musicales impulsadas por él. Él mismo tocaba el clavecín, y él mismo era cantante, cantaba arias en francés. Entonces, en fin, es una vida realmente novelesca, porque luego fue perseguido por la Inquisición, tuvo que exiliarse a Francia y finalmente volvió a España para morir en Baeza, donde está enterrado, en la iglesia de San Pablo. O sea que tenemos un personaje de altísimo perfil intelectual y político vinculado con nuestro territorio y que al mismo tiempo ejemplifica estos procesos de intercambio transatlántico. Digamos que es un estudio de caso prototípico de acciones del grupo, ¿no? Intentando mirar con enfoques micro, a pequeña escala, lo local, nuestro territorio, con enfoques más macro. Y bueno, todo lo que aquí contábamos brevemente saldrá pronto publicado en un artículo en la revista musical chilena, pues, que es una de las revistas de referencia en el campo. Y luego, pues bueno, otra iniciativa, como decía, de tipo institucional. Desde el grupo también se coordina y se puso en marcha una comisión de trabajo, una especie de grupo de estudio dedicado a música y estudios americanos en el seno de la Sociedad Española de Musicología. Ahí se aglutinan todos los miembros de la sociedad que tienen intereses americanistas, todos los musicólogos americanistas. Y bueno, como siempre pasa, ¿no? Hay que crear estructuras y crear eventos científicos y redes de investigadores. Y a partir de ahí, pues ya van surgiendo los resultados. Bueno, al principio del programa hacíais alusión a ese foro en el que estuvisteis dentro del seno del segundo plan estratégico de Jaén, estuvisteis tratando, ¿verdad?, artistas, agentes culturales e institucionales. Hablasteis sobre producción musical y también sobre programación, y me parece un concepto y además una realidad más que, bueno, pues interesante. Recuerdo además que en la pasada temporada tuvimos aquí a Isabel Moreno y su grupo de investigación y justamente estuvimos comentando cuestiones referidas a esto de la programación y además de la gestión musical. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuál es la fórmula mágica, digamos, para una operativa y exitosa precisamente programación y gestión musical? Pues no sé quién, Virginia. ¿Quién tiene la receta, no? Ojalá hubiera una receta y hubiera primer paso, segundo. Sí. La verdad que es que el programador tiene muchísimos retos ante sí, ¿no? Bueno, lo primero, el programador musical, por ejemplo, pues, y ya lo hemos dicho, ¿no? Descubrir nuevas obras, nuevos compositores, porque la verdad que es que se programa siempre lo mismo. Se han hecho estudios sobre lo que programaban importantes teatros y auditorios europeos y también americanos, y siempre son los mismos nombres realmente, ¿no? Beethoven, Mozart, Bach, por supuesto, muy poca música antigua, nada de mujeres, por ejemplo. O sea, es que ABC, ¿no? Otro gran reto del programador pues sería, por ejemplo, proponer nuevos itinerarios de escucha, ¿no? Que incluso meter el factor sorpresa para el público, ¿no? Buscar nuevos espacios y mezclar, por ejemplo, música y gastronomía, que se está haciendo. Hay interesantes acciones en este sentido, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, donde hubo un ciclo de Bach vermut, ¿no? Se tomaban los asistentes un vermut mientras escuchaban obras de Bach, las originales al órgano, y luego versiones, pues, plano jazz, ¿no? En versión jazzística, rock, muy interesante, ¿no? Otro reto, por ejemplo, pues puede ser seleccionar, bueno, este es muy importante, seleccionar muy bien a los artistas, ¿no? Porque no todos los grupos pueden hacer la misma música y de la misma forma que quiere el programador. El programador realmente lanza retos, ¿no? Y todos los grupos no están preparados para eso. Y bueno, otro punto importante es hacer una buena selección del público. Tenemos que pensar a quién queremos dirigir el concierto o el evento, ¿no? Artístico. Porque no es lo mismo programar un concierto para bebés que para adolescentes, que para personas más adultas. Hay que pensar muy bien esto antes, porque no todo funciona, obviamente, ¿no? Y permanentemente estar en evaluación, ¿no? Hacer una autoevaluación y bueno, la principal premisa debe ser la calidad.
eso es fundamental. Bueno, pues estamos aproximándonos al final de nuestro programa de hoy Campus, panel de expertos y expertas hablando sobre música, sobre cuestiones relacionadas con estudios culturales. Y, bueno, Javier antes, en alusión a esa especie de globalización de los estudios sobre música, se refería a la importancia de la tecnología. No sé, Virginia, Javier, Virginia, no sé si precisamente esta tecnología está de alguna forma reñida con la música, especialmente con la antigua, y si podemos y además debemos hablar de la sinergia entre música y tecnología dentro del ámbito de las humanidades. Pues sí la hay, hay mucha sinergia porque además todos sabemos que la tecnología ha venido para quedarse, ¿no? Y mirar para otro lado pues, es un poco absurdo, ¿no? Además, en los últimos tiempos la ciencia y la investigación están dirigiendo su mirada hacia un modelo de acceso abierto, ¿verdad? Un ejemplo de esta sinergia es, pues, por ejemplo, estas herramientas tecnológicas para difundir y preservar fondos musicales antiguos, por lo cual es que no está reñido ni mucho menos, ¿no?, con la música antigua. Al revés, está ayudando a muchos investigadores y a muchos músicos. Con esta finalidad, pues nuestro grupo se han iniciado y se están desarrollando proyectos digitales en lo que se viene llamando humanidades digitales. Yo puedo, por poner un par de ejemplos, puedo hablar del interesante proyecto que se llama Paisajes Sonoros Históricos, 1200, 1800, un proyecto original de Juan Ruiz Jiménez, que es responsable de los contenidos, e Ignacio Lizarán, que es el encargado del soporte informático. Los dos se han propuesto crear una plataforma que está de hecho activa y que explora los sonidos de las ciudades de Granada y Sevilla a lo largo de esas centurias, ¿no? También tienen un perfil asociado en Facebook y básicamente pues consistiría en cartografiar eventos históricos sonoros en ambas ciudades utilizando mapas históricos y actuales, ¿no?, siguiendo una tecnología muy similar a la de Google Maps, y también asociar fuentes documentales, auditivas, visuales, para ilustrar mejor esos eventos cartografiados, ¿no? Ellos llevan cartografiados, pues, me parece que más de 1000 eventos, y gracias a su formato digital pues se va renovando constantemente, hay nuevos registros y recursos. Por ejemplo, hay un motor de búsqueda a 3 niveles, está muy interesante. No sé, Javier igual quiere comentar otros proyectos también en esa línea en el que él está metido muy de lleno. Sí, bueno, como reflexión más de fondo sobre las humanidades digitales, o sea, no solo son necesarias, sino que son imprescindibles. Es decir, no hay nada más que mirar los grandes planes estratégicos a nivel europeo, a nivel estatal. Es, digamos, cada vez se quiere poner más dinero en este asunto, lo cual está bien porque nos acerca a las humanidades, que siempre se nos ve como ratones de biblioteca trabajando en lugares inhóspitos y polvorientos. Digamos que nos coloca a nivel tecnológico junto al resto de disciplinas, lo cual creo que es muy interesante para las humanidades y que de alguna forma esas brechas de conocimiento que antes existían en determinadas ramas de conocimiento, con toda esta cuestión de proyectos digitales se equiparan, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos trabajando como los topógrafos con mapas para geolocalizar eventos sonoros. Es decir, en ese aspecto creo que está muy bien las humanidades. Lógicamente implica un reciclaje también, implica también que parte del presupuesto de los grupos o de los eventuales proyectos ha de dedicarse al mantenimiento de las plataformas, y eso también implica sus problemas, porque como sabéis estamos en un mundo de actualizaciones y de obsolescencia constantes, y es necesario también toda la cuestión de copias de seguridad, respaldo, o sea que es un asunto que también tiene su cara B, y también conviene tenerlo en mente. Yo voy a mencionar muy sucintamente dos proyectos que no son del grupo específicamente, pero a los que colaboran miembros del grupo. Son proyectos organizados desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde el CSIC. Uno de ellos es el Fondo de Música Tradicional, que básicamente es una plataforma, más que plataforma yo diría que es un laboratorio de investigación, porque muchas veces estos proyectos digitales
dan lugar al desarrollo de nuevas teorías. Es decir, en la medida que tú puedes manejar grandísimas cantidades de información y puedes procesarla con tecnología digital, puedes ver patrones y tendencias que no verías si estás únicamente analizando casos concretos de estudio, ¿verdad? Toda la cuestión de los Big Data creo que es fundamental porque justamente lo que te permite ver son las tendencias y salir de los casos de estudio específicos. Por eso es tan importante el uso masivo de datos, ¿no? En este sentido, la web que os comentaba del Fondo de Música Tradicional del CSIC tiene recopiladas más de 25.000 melodías que fueron recopiladas en los años 50 y 60 en las denominadas misiones folclóricas. Eso fue algo que puso en marcha el Estado franquista, un poco bajo esa ideología de nación y cultura popular, ¿verdad? O sea, el pueblo como base del ser nacional. Y ahí organizaron una serie de misiones folclóricas y de concursos, básicamente para recopilar las músicas folclóricas que se cantaban en distintos lugares de España. Bien, pues todo ese material está archivado en Barcelona, en el CSIC, y esta plataforma lo pone a disposición de todos los usuarios. Se han digitalizado todas las melodías que estaban copiadas en papel por los informantes y por los recopiladores. Y bueno, yo directamente recomendaría visitar esa página web que es musicatradicional.eu, ¿vale? De Europe, y ahí pues rápidamente echando un vistazo uno se da cuenta del valor realmente también desde el punto de vista de la preservación. Observan esas informaciones, ¿verdad? Son como copias de respaldo. Y luego, vinculado con este proyecto de música tradicional, hay otro que es un poquito más específico, también organizado desde el CSIC, sobre polifonía hispana, que es una compilación de libros de polifonía y documentación complementaria existente en todo el mundo hispano. No solo en la península, sino también libros de música hispana en otras instituciones. En fin, son proyectos realmente fascinantes, time consuming también, como dicen los ingleses, ¿verdad? O sea, todo lo que es tecnología lleva muchísimo tiempo hasta que realmente das con la tecla y verificas todos los procesos de manera sistemática, pero bueno, son, digamos, dos ejemplos emblemáticos en los que colaboran miembros del grupo en esta senda de las humanidades digitales. Bien, hemos tenido algún problema técnico, pero te hemos escuchado perfectamente, Javier. Vamos a concluir con una pregunta que, en cierto modo, aglutina o sintetiza, ¿verdad?, todo esto de lo que hemos estado hablando o habéis estado refiriendo. Las claves, ¿verdad?, para la educación musical que cala en sociedad. ¿Cuál debe ser el fundamento? ¿Cuál debe ser, digamos, la piedra angular de ese tipo de educación? Bueno, Julio, menuda pregunta, una pregunta compleja. Yo he reflexionado mucho sobre esto a lo largo de mi carrera, ¿no? Y bueno, creo que ante todo hay que comenzar por la primera infancia, ¿no? Y exponer a los más pequeños a estímulos sonoros y musicales para que empiecen a desarrollar habilidades auditivas, ¿no? Desde el mismo momento en que nacen, ¿no? La música en la etapa infantil está totalmente olvidada en España. Apenas hay guarderías que tengan profesorado especialista de forma permanente, ¿no? Como mucho algún invitado una vez al año, como mucho, digo, ¿no? Y la formación musical que recibe el alumnado de educación infantil en las universidades españolas es también mínima. Por otro lado, las instituciones culturales tienen mucho que hacer también en esto, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar? Pues planificando y ofertando un montón de actividades de tipo pedagógico, como conciertos, performance, espectáculos, donde se hagan puentes y conexiones entre la música, la danza, el teatro, la mímica y otras artes, ¿no? Yo intento poner mi granito de arena como coordinadora de los conciertos didácticos y familiares dentro del Festival de Música Antigua desde el año 2005 y bueno, mi experiencia pues me ha dicho que cuanto antes se empiece, mejor, ¿no? En esto son pioneros, por ejemplo, nuestros amigos portugueses
con los conciertos para bebés, ¿no? O, iniciados por Paulo Lameiro, por ejemplo. Otra clave, bueno, yo veo que existe una necesidad de repensar cómo se enseña la música, ¿no? Los docentes tenemos que pensar cómo enseñamos música, porque creo que en general estamos demasiado pegados a la partitura, demasiado lenguaje musical, ¿no? Y estamos un poco apartando y desplazando la experiencia en sí de escuchar, de hacer y de sentir la música, ¿no? Para mí eso es muy importante. Si bien es cierto que hay mucha diferencia entre las clases de música que mi generación ha podido recibir, ¿no? En la escuela y en el instituto, pegadas totalmente a la historia de la música, y los actuales jóvenes tienen una educación musical más vivencial, ¿no? Eso sí que es verdad que ha cambiado, ¿no? Pero bueno, queda muchísimo por hacer. Otra clave creo que sería que los docentes y los investigadores defendiéramos mucho mejor la importancia y el impacto que tiene la música en el ser humano, ¿no? Poniendo en marcha y difundiendo con más vehemencia pues estudios que presenten evidencias claras de que hay unos beneficios de la música a todos los niveles, cognitivos, físicos, emocionales, sociales, incluso lingüísticos, son muchos. Es verdad que cada vez hay más publicaciones en esta línea, pero lo tenemos que defender mucho mejor, ¿no? Y creo que existe también una falta de convencimiento política y social de la importancia de la música, ¿no? Habría que empezar a concienciar a nuestras clases políticas, luego a los mismos centros educativos y también al profesorado y a las familias, ¿no? Que, como dijo antes Javier, todavía tienen la idea de que la música es algo de adorno, es algo complementario, ¿no? Nadie cuestiona la importancia de las matemáticas o la lengua, ¿no? En la escuela, pero con la música no es tan así, ¿no? Entonces, bueno, para concienciar, la verdad que hay que estar ahí y hay que estar presente en foros, en debates, en reuniones, en congresos, en los medios de comunicación, y así que nosotros te agradecemos doblemente tu invitación, ¿no? Para hablar de todas estas personas. Pues ha sido un verdadero placer, dicho y entonado, podríamos decir, queda. Virginia Sánchez López, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada, ha sido un verdadero placer, gracias. Muchas gracias. Javier Marín López, muy contento. Voy a emplazar a los oyentes, aunque os voy a plantear al final una pregunta en 10 segundos, voy a plantear algo que a buen seguro ha estado rondando en nuestra mente mientras hablabais sobre cartografía sonora, en Granada, en Sevilla. A los oyentes los emplazo, como digo, al próximo programa aquí de Panel de Expertos. Nos iremos con la música a otra parte, ¿verdad? Hablaremos sobre tratamiento de señales en sistemas de telecomunicación y lo haremos en compañía de Sebastián García Galán y también Pedro Vera Candeas. Virginia, Javier, cartografía sonora de Jaén, 10 segundos. ¿A qué suena Jaén? Virginia. Suena a humano, a natural poco, pero también y a lo artificial, ¿no? A lo tecnológico. Depende, va por barrios, obviamente, y va por estaciones del año, y depende también del siglo del que estemos hablando, ¿no? A mí me gustaría que hubiera menos contaminación acústica en la ciudad de Jaén. No es de las más saturadas, pero hay que reivindicar el silencio. No el silencio absoluto porque no existe, pero reivindicar más el silencio y escuchar más la naturaleza, ¿no? Y en tiempos de pandemia realmente hemos visto lo importante que eran estos sonidos, ¿no? Los animales no hablan, las plantas, el viento. Así que, más sonidos naturales, esa es mi percepción. Javier, ¿algo más para afinar?
Bueno, yo creo que se han dicho ya muchas ideas. Básicamente, la necesidad de prestar atención al mundo que nos rodea, en todos los sentidos. Nosotros, lógicamente, desde el punto de vista de lo acústico, hay mucho desarrollo últimamente y además es un tema que va más toda la cuestión de la ecología acústica como un elemento que casi ya está formando parte de los planes electorales en algunas grandes ciudades europeas, ¿verdad? Lógicamente es algo que incide de manera directa en la salud del individuo y realmente no somos conscientes del potencial que tiene el sonido para la persona humana, a todos los niveles, desde el sonido en su dimensión más depurada, técnica y formada, una gran composición musical, hasta simplemente los impulsos acústicos o lo que uno va escuchando mientras va andando por la calle. Eso determina la persona e incide de una manera absolutamente radical. No somos conscientes de ello o empezamos a hacerlo ahora y justamente, y ahí metemos otra postilla, ahora mismo tenemos un proyecto de investigación de los fondos FEDER de Andalucía 2018 que justamente está centrado en los paisajes sonoros de la ciudad de Jaén, viendo cuál ha sido su evolución en los últimos 200 años, desde el principio del 19 hasta la actualidad. Cuáles han sido esas transformaciones, a qué criterios han obedecido, si han sido cambios para bien o para mal. Y bueno, un poco todas estas cuestiones a mí me parece que son de muchísima actualidad y no hacen sino reivindicar la absoluta necesidad de las humanidades en lo que es el concierto científico, académico y universitario a todos los niveles. Pues nada, qué bien suena y además qué itinerarios de escucha, podríamos decir, tan esenciales estos de la divulgación científica, especialmente hoy con nuestros invitados. Virginia, Javier, un placer, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias por la invitación, hasta luego. En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.